Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El equipo multidisciplinario, dirigido por el señor Cornelis, actual director de MEO, ha comenzado un control severo de lunes a domingo para verificar el cumplimiento de la nueva medida COVID-19, que es el uso del código QR en los establecimientos. El fin de semana controlaron 20 locales, de los cuales 17 cumplieron con la normativa. 2 recibieron advertencia y 1 ha quedado cerrado. El énfasis está en el buen comportamiento tanto de los dueños como de los visitantes, que han sido conscientes en valorar la importancia de todas las medidas establecidas de manera preventiva. El control se realizará todos los días, de manera que podamos ver que las cifras de contagio bajen y podamos pasar unas Navidades más seguros y tranquilos. El domingo pasado, el equipo multidisciplinario recibió diferentes reclamos de la Iglesia Santa Familia, donde se realizaba la primera comunión de un grupo de jóvenes. El señor Cornelis dio la orden de no sacar a ninguna persona, posterior a conversar con el obispo y confirmar que el evento estaba bien organizado y las personas guardaban las medidas establecidas, como por ejemplo el uso del tapaboca. El llamado está en que todos pongamos de nuestra parte en el cumplimiento de las reglas para lograr juntos el bienestar de toda la comunidad. Y estamos prácticamente en la temporada de fin de año y todos recordamos que en estas fechas nuestros seres queridos de Holanda optan por venir a las islas Aruba, Bonaire o Curazao a reunirse en familia, así como también muchos turistas europeos vienen de visita a disfrutar de las Navidades con el calorcito al estilo caribeño. Aunque muchos sabemos en estas fechas, los precios son relativamente un poquito más altos. Según últimas informaciones, debido a la alta demanda de boletos con preferencia destino Curazao, un boleto puede costar ida y vuelta más de 5.000 euros. Resulta todo lo contrario cuando se quiere pasar esta temporada en Holanda, ya que los pasajes desde las islas ABC cuestan alrededor de 1.400 euros, mucho más barato en comparación. Una recomendación es que, como el sistema automático de boletos cambia de precio dependiendo de la demanda, con un poco de paciencia puede conseguir un mejor precio. Igualmente les deseamos a todos los visitantes una cálida bienvenida y felices días de fiesta. La prevención es mucho mejor que atender la enfermedad. Es por ello que la Fundación de Prevención ha realizado varios exámenes de colon de manera gratuita durante esta última semana, hallando un 15% de pacientes con cáncer hasta la fecha durante el operativo. Es por ello que están realizando esta invitación de manera masiva a las personas en edades entre 50 y 70 años para realizarse esta prueba totalmente gratis y así detectar o prevenir un posible cáncer de intestinos, ya que las personas con este padecimiento al principio no suelen presentar síntomas. El test puede revelar un precáncer y este puede ser eliminado durante la colonoscopia, recibiendo posteriormente el tratamiento necesario para evitar que en el futuro se pueda volver a desarrollar. Por esto, nuevamente hacemos un llamado a la comunidad entre 50 y 70 años para la realización del test, que repetimos es completamente gratis, y si no tiene aún la edad, la invitación es a compartir la presente información a sus conocidos o familiares en edad adulta para que puedan tomar contacto con la Fundación Prevención al número de teléfono 0800 1811 o visitar su página web en Facebook, donde podrán hacer su cita. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Cortes de rutas en Ecuador contra la política económica del gobierno. En Sumbawa, en el centro andino, manifestantes cerraron el acceso a la localidad con piedras y neumáticos. Esta decisión hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones, a nuestros transportistas y a nuestras comunidades. Dijo que va a subir sueldo para los docentes. Algunos docentes viajamos 7, 8 kilómetros y ganamos una miseria. Ese no es justo.
Los cierres de vías afectan a 5 de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito. Los indígenas, que participaron en el derrocamiento de 3 presidentes entre 1997 y 2005, exigen al gobierno que congele los precios del diésel y la gasolina corriente. Ecuador está lastrado por la depresión económica que trajo la pandemia. El 47% de la población está en la pobreza o la miseria y hay un 28% de subempleo y desempleo.